Antes de estudiar la palabra del Señor, los invito a tener una oración. Querido Padre, gracias Señor por permitirnos a esta hora abrir su palabra y aprender de ella. Humildemente nos ponemos en sus manos pidiéndole que nos ayude a comprender esta carta de amor que nos ha dejado para poder nosotros vivir bien mientras estamos en esta vida, mi Señor. Ayúdenos, Padre, dependemos de usted para entenderla, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos, hoy vamos a narrar la historia que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a considerar del texto 1 hasta el texto número 15. Y es ahí donde quiero compartirles las escrituras en Segunda de Reyes 5:15, porque aquí es el punto clímax de esta historia en donde Naamán reconoce que solamente hay un Dios. El Dios verdadero es el Dios de Israel. Miren lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Reyes 5:15. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Y en efecto, queridos hermanos, esta porción de las escrituras narra la historia de Naamán, un prominente hombre de Asiria, valeroso, importantísimo para su reino y para su rey, pero era leproso. Entonces pasan una serie de circunstancias en esta historia y de ahí vamos a extraer lecciones que nos ayuden en el tiempo que estamos viviendo. Y se puede comparar mucho esa historia con los tiempos que estamos viviendo, especialmente en esta situación de pandemia. Esta sería ya la tercera entrega de una serie de sermones narrativos. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a narrar la historia de Naamán el leproso y ver cómo el Señor obra poderosamente en la vida de las personas y que nos puede ayudar a nosotros a vivir en esta situación que estamos pasando. Porque mire, Naamán era un hombre valeroso, ya le habíamos comentado, un hombre valeroso muy importante para su reino. Tanto que el texto bíblico dice en 2 de Reyes 5:1 que él, por medio de él, el Señor había dado la victoria, había dado la salvación, dicen otras versiones, había dado la victoria, la salvación a Siria, que era un hombre valiente, era un guerrero, pero era leproso. Y aquí podemos ver una lección muy importante, hermanos, importantísima, porque mire, este era un reino, Siria era un reino en el que era considerado como enemigo de Israel. Vivían en constante conflicto. Pero mire lo que dice el texto, que por medio de Naamán, Dios le había dado la victoria, le había dado salvación a Siria. O sea, eso me dice a mí que el Señor está en control de todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. Que lo que sucede es porque Él lo permite. Sea una persona creyente, sea una persona no creyente, el Señor está en control de todas sus criaturas, de todos sus hijos. Y que pase lo que pase es porque Él lo permite. Si hay dificultades, pues el Señor las permite y las permite para darnos una bendición. Si hay bendición, si hay prosperidad con los creyentes o con los no creyentes, es porque el Señor lo permite. ¿Con qué? Con un propósito. Si hay avance médico, si hay cura para cualquier enfermedad, ahora que estamos esperando la vacuna para este virus que está azotando el mundo entero, cuando salga es porque Dios obra. Como obró con Naamán,
aún no siendo creyente, por medio de él, Dios dio victoria, dio salvación a Siria. Así también, aunque no sea directamente una provisión del cielo, que baje una vacuna, que baje una cura, que la veamos descender de las nubes, pero el Señor utiliza a las personas, da la sabiduría, guía las mentes para que pueda haber progreso en esta tierra, para que pueda haber avance. Y en el contexto que estamos viviendo, un avance médico importante que estamos esperando. Pero bueno, este hombre era leproso, tenía una enfermedad incurable para su tiempo. Era valiente, muy valioso, pero era leproso. Y esa enfermedad, hermanos, simboliza el pecado en la Biblia. Y quizás ahora nosotros somos personas prominentes, somos personas dedicadas, somos personas trabajadoras, somos personas productivas. Pero sépase, hermanos, que todos, absolutamente todos, somos pecadores. Pecadores porque pecamos, pero pecamos porque somos pecadores, porque tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros y necesitamos salvación. Todos, absolutamente todos, porque no hay justo ni aun uno, dice la palabra del Señor. Todos necesitamos salvación y la salvación está en Cristo Jesús. Y allá estaba Naamán, el sirio, valeroso, productivo, valioso, pero con lepra. En ese tiempo podemos deducir que había cierta paz entre estos dos pueblos, entre Siria y entre Israel, por el contexto que vemos precisamente en esta historia. Aunque vivían siempre en guerras, en ese tiempo pudo haber habido un periodo corto de paz entre ellos. Pero sin embargo, en casa de Naamán vivía una muchachita, una jovencita, que había sido tomada de Israel. En una de esas guerras que tenían, en una de esas encrucijadas que hacían los ejércitos asirios de Israel, tomaron cautiva a esta muchachita y la llevaron a trabajar de esclava en Siria. Pero esta muchachita tuvo que haber sido una muchacha muy dedicada en su trabajo, productiva también, responsable, para que estuviera al servicio de la esposa de Naamán, del general de los ejércitos. Era un puesto importante porque trabajaba en la casa de esa familia tan importante para el reino. Entonces ahí estaba esta muchachita, trabajando ahí. Una muchachita de fe, una muchachita criada en los caminos del Señor, en los caminos del Dios verdadero. Y qué importante es, padres, hermanos, hermanas, padres que son padres y madres, educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. No hay labor más importante que esa, que educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe, hermana? Que esa va a ser la cuenta que nos va a pedir el Señor por nuestros hijos. ¿Qué hicimos nosotros para llevar a nuestros hijos a los caminos de Él? Así es que tenemos una labor muy importante ahí. Y ahí estaba esta muchachita con una fe grande, que al ver el padecimiento de su amo, de Naamán, le dice a la esposa de le dice, mire, ama, si el Señor fuera a Samaria, a donde el profeta del Dios verdadero, lo sanaría. Y se lo dijo con una fe. Fue un testimonio de fe tan grande, tan impactante, que la esposa de Naamán pues lo creyó inmediatamente. Le contagió la fe a aquella muchachita. Y va a la esposa de Naamán y se lo dice a Naamán. Y Naamán
va a donde el rey. También Naamán lo escucha, lo cree y va a donde el rey. Y el rey le dice, pues ve, yo mando cartas y vete para allá. Vete a Samaria con el profeta. Y yo quiero resaltar aquí, hermanos, la importancia de un testimonio, primero, personal, pero un testimonio de fe. Usted, hermano, cuente su historia, cuente su experiencia con Dios, pero cuéntela con la fe que habita en usted. No escatime en mostrar su fe, porque la fe es contagiosa. La fe va pasando. En este caso vemos cómo pasó de la muchachita a la esposa, de la esposa a Naamán y de Naamán al rey. Y todos dijeron, pues bueno, vete. ¿Qué esperas, Naamán? Ven al profeta de Dios, solo por el testimonio de una muchachita esclava. Hermanos, no hay tiempo más acorde para mostrar la fe que en este en el que estamos viviendo. Porque el mundo ya podemos ver por la situación que está pasando que únicamente Dios es el que tiene el control de las cosas. Dios es el que puede darnos sanidad y salvación en este tiempo. Los hombres no saben qué hacer. Este virus está acaparando, está superando todas las teorías y expectativas que se tenían de control, de contención. Entonces la gente hoy está volteando a ver el cielo, pidiendo ayuda divina. Hoy es cuando debemos mostrar la fe que hay en nosotros. Una fe viva. Muéstrela, mi hermano, mi hermana. Es la función de la iglesia, compartir el evangelio, el mensaje de esperanza que está en usted. Y ahí está esta muchachita, dando su testimonio. Naamán lo recibe, va a donde el rey, y el rey le dice, pues ves a Samaria, yo mando cartas. Y Naamán dice, pues yo voy a llevar presentes, yo también voy a hacer mi parte, yo también llevo mis cosas, yo hago lo mío. A Dios le dejo su parte, pero yo hago lo que humanamente puedo hacer. Ahora, Dios no estaba buscando dotes, regalos que llevara a Naamán, porque Naamán agarró plata y agarró oro y agarró mudas y dijo, pues yo se los voy a llevar al profeta para que me sane, o porque mira el problema en el que estoy, se la voy a llevar porque tengo mucho problema, quiero que me sanen, y ahí va. Dios no quería dotes o regalos, pero a mí eso me trae a considerar que Naamán, siendo un hombre valeroso, inteligente, importante, productivo, él sabe que tiene que hacer algo de su parte. Les digo, no es lo que quería Dios, pero él por su diligencia se prepara también. Y nosotros aquí podemos sacar una enseñanza. Nosotros debemos prepararnos, debemos de ser diligentes, debemos hacer nuestra parte. En esta situación que estamos viviendo de pandemia, tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que pedirle a Dios por sanación. De Él va a venir la cura, de Él va a venir la sanación. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que seguir las recomendaciones, tenemos que cuidarnos. El avisado ve el peligro, dice el proverbista, y se esconde. Mas el simple pasa y le toca el peligro. Y allá va Naamán, con sus carros, con su gente, con un séquito, se va a Samaria, a donde el rey, y le presenta la carta. Y le presenta su problema. Y el rey, en lugar de ver la oportunidad que tenía de dar testimonio del rey verdadero, rasga sus vestidos y dice, mira cómo buscan ocasión para guerra. ¿Quién soy yo, Dios, para sanar la lepra de este hombre? Y rasga sus vestidos. Y mira lo negativo.
en lugar de ver lo positivo, en lugar de ver la oportunidad de evangelizar, de compartir al Dios verdadero y decirle, aquí está, porque es lo que estaba buscando Naamán, al profeta de Dios, para que le sanase. Entonces Dios era el que iba a dar la sanidad. Ahora es cuando, hermanos, cuánto más debemos proclamar la esperanza que hay en nosotros. Hay personas angustiadas, enfermas físicamente, y hay personas que están no enfermas físicamente, pero de la mente atribulada. Hay mucho estrés por la enfermedad, por medio del contagio, por problemas económicos, porque no hay trabajo, o hay trabajo pero están pensando que lo pueden perder en cualquier momento. Es una situación difícil, pero Dios es más grande que cualquier situación difícil. Para Dios no hay imposibles. Eliseo, cuando se da cuenta que el rey ha rasgado sus vestidos porque vino alguien a buscar ayuda divina para su problema, le dice, ¿por qué rasgas tus vestidos? Le dice Eliseo al rey, mándamelo a mí. Mándamelo y va a ver que hay profeta en Israel. Qué fe del profeta Eliseo para decir, ven acá, que venga para acá, mándamelo a mí, porque Dios va a obrar un milagro especial en ese hombre. Porque el profeta había visto cómo el Señor había acomodado las circunstancias. Por alguna razón, dijo el profeta, por alguna razón este hombre ha venido a este lugar. Alguien le testificó. El Señor ha obrado en alguna persona para que él esté buscando sanidad acá en Israel, para que esté buscando al profeta, para que esté buscando ayuda divina. Así es que yo tengo que hacer mi parte, dijo Eliseo. Tengo que hacer mi parte, porque Dios está obrando, acomodando las piezas, y eso ya lo hemos visto en otros temas. El Señor mueve las piezas, las situaciones, para llevar a un hombre al conocimiento de Él. Y allá va Naamán a donde Eliseo. Y llega Naamán a donde Eliseo, y llega a su puerta, esperando que salga el profeta. Y el profeta no sale. Manda a un mensajero. Manda a un mensajero. Y le dice, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y serás limpio. Se queda Naamán. ¿Ya? ¿Es todo? ¿No va a venir el profeta? ¿Algo más que tengo que hacer? ¿Esa es la solución? ¿Cómo? ¿En el Jordán? Si allá en Damasco hay ríos mucho más limpios, cristalinos, grandes. ¿Me voy a ir a lavar al Jordán? Y se enfureció. Se dio la vuelta, dice el texto bíblico, y se enfureció. Hermano querido, hermana querida. Muchas de las veces, o podría decir la mayoría de las veces, Dios no obra como nosotros pensamos que va a obrar. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. Nuestra manera de pensar no es la manera de pensar de Dios. Nuestras soluciones tan finitas, tan simples, no son las soluciones verdaderas y a profundidad de Dios. Porque Dios estaba trabajando en algo mucho más importante que la lepra externa que manifestaba este enfermo, Naamán. Era importante, es muy importante. Dios quiere nuestra sanidad. Dios se duele
con la situación en la que estamos viviendo, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, de muerte. Pero Él no quiere darnos alivio temporal para esta vida, sino quiere darnos el alivio eterno, la vida eterna. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea su nombre. Y Él estaba trabajando, el Señor estaba trabajando en algo mucho más profundo. En mostrarle al Dios verdadero, en desarrollar su fe. En desarrollarle la fe a Naamán. Y le dicen los siervos a Naamán. Dijo, bueno, vámonos, dice Naamán. Bueno, ya vámonos. Eso es todo. No, vámonos ya. Le dice, espéreme, le dicen los siervos a Naamán. Bueno, si te hubiera pedido algo mucho más difícil el profeta, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más esto simple? Vamos, padre mío, le dicen los siervos. Era un hombre respetable, pero pues también querido. Porque los siervos le decían padre. Y la muchacha, la israelita que estaba ya esclava, pues se compadecía de él por su enfermedad y le da el consejo. Bueno, pero le dicen, padre mío, pues vamos al Jordán y sumérjaselo 7 veces. Es una cosa simple. Y hermano, y esto a mí me recuerda la situación en la que estamos viviendo. Las autoridades nos están diciendo, ciudadanos, para esto de la pandemia, para el momento que estamos viviendo ahora, dicen, ciudadanos, lávense las manos, practiquen el distanciamiento social, quédense en casa, usen cubrebocas. Son cosas simples, sencillas, que podemos hacer para ayudar a no propagar este virus. Y se nos hace difícil hacerlo. Y he visto algunos que hasta se enojan por quererlo hacer. Cosas simples, sencillas, que van a ayudar enormidades. Hagámoslo. Sigamos las recomendaciones. No salga si no tiene que salir. Si sale, póngase el cubrebocas, lávese las manos constantemente. No se acerque a las personas por un momento, porque después no vamos a poder acercar y abrazar y besar nuevamente. Pero por lo pronto, practiquemos las medidas de higiene recomendadas por las autoridades, pues que saben que el Señor les ha dado conocimiento en esa área. Nosotros conocemos en una área y otras personas conocen en otra área. Hay personas que conocen de los virus y de las epidemias. Sigamos los consejos de ellos. Estamos en el mismo barco. Necesitamos sanidad. Necesitamos salir de esta epidemia. Y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Bueno, dice Naamán. Bueno, vamos al Jordán pues. A sumergirse. Y ahí va, se sumerge la primera. Y nada, la segunda. Y nada, la tercera y sigue igual. Y la cuarta y sigue igual. Y la quinta y sigue igual. La sexta sigue igual. Faltaba una. La séptima. Mostrando fe Naamán. Mostrando fe. Y siguiendo el consejo de sus siervos. Ah, cuánto sabiduría hay en la multitud de consejos. A veces los siervos muestran más sabiduría que los amos. Hay que saber seguir el consejo. 2 o 3 consejos nos llevan a una conclusión mejor que una sola. 2 cabezas piensan mejor que una. Y allá va Naamán, sumergiéndole las 7 veces, ejercitando la fe y saliendo limpio, 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 como la piel de un bebé, dice el relato bíblico. Se queda impresionado Naamán y agradecido. Y regresa a donde el profeta Eliseo. Regresa a donde el profeta Eliseo, agradecido. Y cuánto nos hace falta a nosotros ser agradecidos. Agradezcamos, hermanos, y más con el Señor, que es el proveedor de absolutamente todas las cosas. Él nos ha dado absolutamente todas las cosas.
el Señor, de hecho, citó, el Señor Jesús, de hecho, citó a Naamán. Lo citó. Y dijo, ¿que no había leprosos en el tiempo de Naamán en Israel? Mas solamente Naamán, el asirio, fue sanado. Seamos agradecidos con el Señor. El Señor se complace, se goza cuando nosotros reconocemos nuestra dependencia y reconocemos que Él es nuestro proveedor y nuestro dador. Porque eso nos mantiene, en Él se goza, porque eso nos mantiene en el camino correcto, adorando al Dios verdadero, dirigiéndonos hacia Él, que al final es lo que Él quiere, porque así nos va a dar la vida eterna. Entonces sale Naamán y va a donde Eliseo, agradecido, y dice el texto que ya les compartí. Segunda de Reyes 5:15. Cuando regresó al hombre de Dios, Naamán regresa a Eliseo con toda su compañía, fueron todos, con gozo iban. Fue y se puso delante de él y le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Un hombre convertido con una necesidad. Y con esto vamos a ir concluyendo ya. Vamos a concluir lo que hemos aprendido. Un hombre con una necesidad muy fuerte en su ser, lepra. Un hombre que se topó con un testimonio de fe, una fe fuerte de una muchachita que compartió su testimonio. Y un hombre de Dios que lo dirigió hacia el Dios verdadero, que terminó la obra que Dios comenzó a acomodar las piezas. Vemos a un hombre que sigue las indicaciones divinas para llegar a recibir la bendición completa de Dios. Y reconoció y agradeció al Dios verdadero. Quiera Dios, hermanos, que en esta situación tan difícil que estamos viviendo, la experiencia que vivió Naamán sea una experiencia en nuestra vida, una experiencia de fe. Y de todas las personas que intervinieron en esta historia, que sea también nuestra experiencia, un testimonio, que seamos un testimonio poderoso y que seamos instrumentos de Dios en las manos para compartir nuestra fe. Acompáñenme a escuchar este himno. Escucha
permitirnos haber aprendido de su palabra. Ayúdenos, mi Señor, a ser diligentes en lo que tenemos que hacer, a compartir nuestra fe, a ponernos en sus manos para ser instrumentos suyos, mi Señor, para el avance de su obra en esta tierra. Y Padre, le seguimos pidiendo por sanación en el mundo, por este virus que está azotando. Sea con los enfermos, ayúdelos, mi Señor. Sea con los trabajadores de la salud, dele sabiduría y protéjalos, mi Padre, para que ya no enfermen. Y sea con los líderes gubernamentales también, que puedan tener decisiones adecuadas para proteger a la comunidad, y por nuestros líderes eclesiásticos también, que necesitamos, mi Señor, seguir fortaleciendo nuestra fe en estos tiempos difíciles. Gracias, Padre, porque podemos ir a usted confiados en oración, que humildemente elevamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.